Su hija le dejó a la abuela solo una choza de tablas viejas, pero lo que ella encontró dentro cambió su destino. El viento del amanecer le raspaba la cara a doña Tomasa como si quisiera arrancarle el último pedazo de dignidad que le quedaba. Tenía los ojos secos, hinchados de tanto velar, pero ni una lágrima. Las lágrimas se le habían acabado hacía años, de tanto aguantar callada, de tanto tragarse el coraje y el cansancio. Ahora solo quedaba ese vacío que dolía más que cualquier llanto. Don Aurelio llevaba apenas 3 días bajo tierra. 3 días desde que se desplomó en el patio sin aviso, agarrándose el pecho como si alguien le hubiera clavado un puñal invisible. 3 días desde que ella lo vio caer y supo, antes de que el doctor lo confirmara, que ya no había nada que hacer. El infarto se lo llevó de un tirón, sin despedidas, sin tiempo para decirle todo lo que nunca se habían dicho. El velorio fue largo. Tomasa se quedó sentada junto al cajón toda la noche, con el rosario enredado entre los dedos, rezando sin parar, aunque ya no supiera si las palabras le salían de la boca o solo se las repetía por dentro. La gente del pueblo llegó con flores, con café, con pan, le tocaban el hombro, le decían cosas que no alcanzaba a escuchar. Todo sonaba lejano, como si estuviera sumergida bajo el agua. Lidia, su hija, estuvo ahí también, pero Tomasa notó algo raro en su mirada. No era tristeza lo que brillaba en esos ojos, era otra cosa, algo afilado, algo que calculaba. Rogelio, el mayor, apenas habló. Se paró en una esquina con los brazos cruzados, serio, distante, como si estuviera esperando que todo terminara de una vez. Y cuando terminó, cuando enterraron a Aurelio en el panteón del pueblo bajo un sol que quemaba las piedras, Tomasa pensó que por fin podría descansar, que por fin podría sentarse en su casa, en su mecedora, y dejar que el dolor la atravesara sin prisa. Pero no. Al día siguiente Lidia llegó temprano, demasiado temprano. Traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa chiquita que ponía cuando quería algo. Rogelio venía detrás, callado como siempre, fingiendo que revisaba unos papeles que llevaba en la mano. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Lidia, sin siquiera saludar. Tomasa estaba en la cocina, preparando café de olla como lo hacía todas las mañanas desde hacía 40 años. No volteó, solo siguió moviendo la cuchara de palo dentro de la olla, despacio, sintiendo cómo el piloncillo se deshacía entre el agua hirviendo. «¿De qué quieres hablar, mija?», preguntó, aunque algo en su panza ya le avisaba que no iba a gustarle la respuesta. «De la casa, de las cosas de papá, ya hablamos Rogelio y yo, y pues ya repartimos todo». Tomasa dejó de mover la cuchara. El café borboteaba suave, llenando la cocina con ese olor a canela y clavo que siempre le recordaba las mañanas tranquilas, cuando Aurelio todavía estaba vivo y las cosas tenían sentido. «¿Repartieron?», repitió despacio sin voltear todavía. «Sí, mamá, es lo mejor. Rogelio se queda con la casa grande, yo con el terreno de atrás y los animales. Tú ya tienes tu pedacito, la chocita esa que papá te puso a tu nombre hace años. Ya está todo arreglado, mamá, ya no tienes que preocuparte por nada». Tomasa cerró los ojos, sintió cómo el piso se movía bajo sus pies, como si la tierra misma quisiera tragársela. La choza, esa choza de tablas viejas que Aurelio le había puesto a su nombre. Sí, pero no para que viviera ahí. Era un lugar olvidado, arrimado al llano semiárido, cerca del ejido, un lugar donde nadie iba, donde ni las gallinas querían quedarse. «Lidia», susurró y por fin volteó. Su hija estaba parada en medio de la cocina, con los brazos cruzados, el mentón levantado, como si estuviera esperando un pleito. «Esta es mi casa. Aquí viví con tu papá toda la vida. Aquí los crié a ustedes. Y te lo agradecemos, mamá, pero las cosas cambian. Rogelio tiene familia, necesita el espacio. Yo también tengo planes. Y tú,
Pues ya estás grande, mamá. Ya no puedes con todo esto. Es mejor que te vayas a un lugar más chiquito. Más tranquilo, tranquilo, como si la estuvieran mandando a descansar y no echándola a la calle. ¿Y si yo no quiero irme?, preguntó Tomasa, aunque ya sabía que no importaba lo que dijera. Lidia suspiró, como si estuviera hablando con una niña terca. «Mamá, ya está decidido, los papeles ya están firmados, todo legal, no hay vuelta de hoja». Rogelio seguía callado, con la vista clavada en los papeles que traía en la mano. No levantó la mirada ni una sola vez. Cobarde, pensó Tomasa, siempre había sido así. Dejaba que Lidia hiciera el trabajo sucio mientras él se escondía detrás de su silencio. «¿Y Mateo?», preguntó Tomasa. Y su voz se quebró un poquito al mencionar a su nieto. «¿También lo van a correr?». Mateo estaba en el cuarto de atrás, durmiendo todavía. Era un niño flaco, callado, que se le pegaba a Tomasa como si fuera su sombra. Desde que su mamá, la otra hija de Tomasa, se había ido al norte buscando trabajo y nunca regresó, Mateo se había quedado con ellos, con ella y con Aurelio. Y ahora que Aurelio ya no estaba, el niño solo la tenía a ella. «Mateo se va contigo, obvio», dijo Lidia como si fuera lo más natural del mundo. «Es tu responsabilidad». Tomasa sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era el corazón, eso ya se le había roto hacía tiempo. Era otra cosa, algo más profundo. La certeza de que sus hijos, esos niños que había cargado, alimentado, desvelado, ya no la querían ahí, ya estorbaba. «Mamá, ya empaca tus cosas», dijo Lidia, y su voz sonó como un portazo. Entre más rápido, mejor. Y así fue. Tomasa metió lo poco que tenía en una maleta vieja, su ropa, el rebozo rojo que Aurelio le regaló cuando se casaron, una foto de ellos dos jóvenes y el rosario que había apretado toda la noche del velorio. Nada más, todo lo demás, los muebles, los trastes, los recuerdos, se quedó ahí, en esa casa que ya no era suya cuando salió al patio con Mateo de la mano y la maleta arrastrándose por el suelo. Lidia estaba parada en la puerta. No dijo nada, solo esperó a que Tomasa cruzara el umbral y entonces, con un movimiento seco, empujó la maleta hacia afuera y cerró la puerta. El golpe resonó en todo el patio, un golpe que sonó a sentencia. «A final, a adiós, sin regreso, ya se repartió todo, mamá», dijo Lidia desde adentro sin abrir. «Tú ya estorbas». Tomasa apretó el rebozo rojo contra su pecho. Mateo se aferró a su cuello, temblando, sin entender qué estaba pasando, pero sabiendo que algo malo acababa de ocurrir. El pueblo entero vio cuando doña Tomasa salió de su casa por última vez. La vieron caminar despacio por la calle polvosa, con el niño pegado a su lado y la maleta pesada en la mano. La vieron, pero nadie dijo nada, nadie se acercó, porque todos sabían que cuando una familia huele a pleito, lo mejor es no meterse. Tomasa no lloró. No podía, el llanto se le había gastado de tanto aguantar, pero mientras caminaba sintió algo que no había sentido en años. Rabia, una rabia fría, silenciosa, que le quemaba por dentro como brasas escondidas. Y siguió caminando. El camino hasta la choza se sentía más largo de lo que Tomasa recordaba. Cada paso levantaba una nube de polvo que se le pegaba a los zapatos, a la falda, a la piel. Mateo iba callado a su lado, agarrado de su mano con tanta fuerza que le dolían los dedos. No preguntaba nada. Los niños siempre saben cuando algo anda mal, aunque no entiendan qué. La maleta pesaba como si llevara piedras adentro. Tomasa tuvo que pararla cada tanto para cambiarla de mano, para limpiarse el sudor de la frente con el rebozo. El sol ya estaba alto y no había ni una sola sombra en todo el llano, solo tierra seca.
pasto ralo que crecía donde podía, y a lo lejos la silueta borrosa de la antigua hacienda Santa Remedios, como un fantasma de otros tiempos. Cuando por fin llegaron, Tomasa sintió que el aire se le atoraba en la garganta. La choza estaba peor de lo que recordaba, mucho peor. Las tablas de madera estaban torcidas, algunas podridas por la humedad de tantas temporadas de lluvia. El techo de lámina tenía hoyos por donde se colaba la luz del sol en rayos finos. Como cuchillos, la puerta colgaba chueca, sostenida apenas por una bisagra oxidada que chirrió cuando Tomasa la empujó para abrirla. El olor la golpeó de inmediato: madera húmeda, polvo rancio y algo más. Algo que olía a abandono, a olvido, al lugar donde nadie había vivido en años. Tomasa entró despacio, con Mateo pegado a su espalda, y sintió cómo el piso de tierra crujía bajo sus pies. No había muebles, solo un catre viejo arrimado contra la pared, con el colchón todo hundido y manchado, una mesa coja con dos patas más cortas que las otras, un cajón de madera volteado que alguien debió usar como banquito, y nada más. Las paredes tenían rendijas tan anchas que podía ver el llano del otro lado. El viento entraba por todas partes, silbando bajito, como si la choza misma estuviera suspirando de cansancio. «Abuela», susurró Mateo, y su voz sonó tan chiquita que Tomasa sintió que se le partía el pecho. «Aquí vamos a vivir». Tomasa tragó saliva. Quiso decirle que no, que esto era solo temporal, que pronto encontrarían algo mejor. Pero las mentiras no se le daban, nunca se le habían dado. «Sí, mijo», dijo, y se agachó para quedar a su altura. «Aquí vamos a vivir, pero lo vamos a arreglar. Sale, tú y yo, lo vamos a dejar bonito». Mateo la miró con esos ojos grandes, llenos de miedo y confusión, pero asintió, porque confiaba en ella, porque no tenía a nadie más. Tomasa se enderezó y dejó la maleta en el suelo. Se quitó el rebozo rojo y lo dobló con cuidado antes de ponerlo sobre la mesa. Luego respiró hondo, se arremangó la blusa y empezó a hacer lo único que sabía hacer cuando todo se desmoronaba: trabajar. Primero barrió el piso de tierra con una escoba de ramas que encontró afuera, toda vieja y deshecha. No servía de mucho, pero algo era algo. El polvo se levantaba en remolinos y se le metía en la nariz, en la boca, haciéndola toser. Mateo trató de ayudar, empujando con las manos las hojas secas que habían entrado quién sabe cuándo, pero terminó más sucio que el piso. Después revisó las rendijas de las paredes. Había demasiadas. El viento entraba como si la choza fuera un colador. Tomasa agarró el rebozo rojo, ese que Aurelio le había regalado cuando se casaron, y con un nudo fuerte lo usó para tapar la rendija más grande, la que estaba justo detrás del catre. No era suficiente, pero algo ayudaba. «Mijo, ¿puedes ir afuera y buscar piedras?», le dijo a Mateo. «Pero no te alejes, que te vea siempre». El niño salió corriendo, contento de tener algo que hacer. Tomasa lo vio por la puerta chueca, agachándose para levantar piedritas del suelo, juntándolas en su camiseta como si fueran tesoros, y sintió un nudo en la garganta. Ese niño no merecía esto, no merecía vivir en un lugar donde hasta las ratas pensarían dos veces antes de meterse, pero aquí estaban, y aquí se iban a quedar. Tomasa revisó el catre. El colchón estaba lleno de agujeros, pero todavía servía. Lo sacudió con fuerza, levantando una nube de polvo que la hizo toser otra vez. Luego buscó en la maleta una sábana vieja, la única que había traído, y la tendió sobre el colchón. No era mucho, pero al menos Mateo podía dormir sin sentir los resortes clavándose en la espalda. El hambre empezó a apretar. Mateo volvió con las manos llenas de piedras y las dejó caer en el piso con una sonrisa orgullosa. Tomasa le acarició la cabeza despeinándolo un poco, y entonces recordó que no había comida, ni fogón, ni leña, nada.
Solo quedaban unas monedas en el fondo de la maleta. Las había guardado desde hacía meses. Por si acaso, y ahora el por si acaso había llegado. Vamos al pueblo, mijo, a comprar algo de comer. El camino de regreso fue igual de largo, igual de polvoriento. En la tienda de don Chema, un viejito de bigote blanco que conocía a Tomasa desde siempre, compró 1 kilo de frijoles, una bolsa de arroz, un poco de sal y 3 tortillas que ya estaban medio duras. Don Chema la miró con tristeza cuando le dio el cambio. ¿De verdad vas a vivir allá? Tomasa, ella solo asintió. No había nada más que decir. Cuando volvieron a la choza, el sol ya estaba bajando. Tomasa hizo un fogón improvisado con las piedras que Mateo había juntado, acomodándolas en círculo afuera de la choza. Buscó ramas secas, ramitas, cualquier cosa que prendiera. Le costó trabajo encender el fuego, las manos le temblaban de cansancio y hambre. Pero al fin, después de varios intentos, las llamas agarraron. En una olla abollada que encontró adentro, toda oxidada pero que todavía servía, puso agua y un puño de frijoles. No tenía suficiente para hacer un caldo como Dios manda, pero algo era algo. Mientras el agua hervía, Tomasa se sentó en el suelo junto a Mateo y lo abrazó fuerte. «¿Tengo que volver a la escuela, abuela?», preguntó el niño con la voz cansada. Tomasa no supo qué responder. La escuela estaba en el pueblo, a más de 1 hora caminando, y con lo que tenía, apenas iban a alcanzar para comer, pero no podía decirle que no, no podía quitarle también eso. «Sí, mijo, claro que sí, mañana mismo te llevo». Mateo sonrió un poquito, y eso le dio fuerzas a Tomasa para seguir. Cuando los frijoles estuvieron listos, más aguados que caldosos, sirvió un plato hondo para Mateo y le dio una de las tortillas duras. El niño comió despacio, sin quejarse, aunque Tomasa sabía que todavía tenía hambre. Ella apenas probó un poco, no tenía apetito, o más bien prefería que Mateo comiera más. La noche cayó rápido, sin luz eléctrica. La choza se volvió una cueva oscura. Tomasa prendió una vela que traía en la maleta y la puso sobre la mesa coja. La llama bailaba con el viento que entraba por las rendijas, haciendo sombras raras en las paredes. Mateo se acostó en el catre, enrollado en la sábana vieja, y se quedó dormido casi al instante. Tomasa se quedó sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, mirando cómo la vela se consumía despacito, y entonces lo escuchó. El viento, pero no era un viento normal, era distinto, silbaba entre las rendijas con un sonido que parecía palabras, como si alguien estuviera susurrando del otro lado de la pared. Tomasa se quedó quieta, con el corazón latiéndole fuerte, y entonces lo oyó claro, la voz de Aurelio. «Busca donde nadie mira, Tomasa, ahí dejé lo que es tuyo». Se le pusieron los pelos de punta, se levantó de un brinco, mirando alrededor, pero no había nadie, solo el viento, entrando y saliendo, trayendo esa voz que conocía tan bien. ¿Se estaba volviendo loca? ¿Era el cansancio? ¿El dolor? No lo sabía, pero la voz seguía ahí, suave, insistente. «Busca donde nadie mira». Tomasa se abrazó a sí misma temblando y miró la choza con otros ojos. ¿Qué había querido decir Aurelio? ¿Qué había escondido aquí, en este lugar olvidado? Los días que siguieron fueron una lucha constante por sobrevivir. Tomasa se despertaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro y el frío calaba hasta los huesos. La choza no guardaba nada de calor. Por las rendijas entraba el aire helado de la madrugada, y por más que trataba de taparlas con trapos viejos y pedazos de cartón que encontraba por ahí, siempre había una nueva por donde se colaba el viento. Mateo dormía hecho bolita bajo la sábana, temblando aunque estuviera dormido. Tomasa lo tapaba mejor. Le ponía su propio suéter encima y luego salía a buscar leña para prender el fogón. Las ramas secas escaseaban,
Tenía que caminar más lejos cada día, adentrándose en el llano donde los matorrales crecían retorcidos y espinosos. Una mañana, mientras recogía leña, se encontró con doña Chencha, una viejita del pueblo que vendía nopales en el mercado. Doña Chencha la miró de arriba a abajo, con esa mirada que todos ponían ahora cuando la veían, lástima mezclada con curiosidad. «Ay, Tomasa, qué barbaridad lo que te hicieron tus hijos», dijo moviendo la cabeza. «Todo el pueblo está hablando de eso». Tomasa apretó las ramas contra su pecho y no dijo nada. No quería hablar de eso, no quería que la gente la viera como una víctima, pero doña Chencha siguió. «Yo siempre supe que esa Lidia era media mañosa, desde chiquilla, pero nunca pensé que fuera capaz de correr a su propia madre. ¡Qué vergüenza!». «Ya pasó, doña Chencha, ya no hay nada que hacer». «Pues sí, pero igual no está bien, tu Aurelio debe estar revolcándose en su tumba». Al escuchar el nombre de Aurelio, Tomasa sintió un hueco en el pecho. 3 días llevaba escuchando su voz en el viento, 3 noches seguidas, cuando todo estaba en silencio y Mateo dormía. Esa voz regresaba, susurrando entre las rendijas: «Busca donde nadie mira». Al principio pensó que era su imaginación, el dolor jugándole chueco, pero cada noche la voz se escuchaba más clara, más insistente, como si Aurelio estuviera ahí, del otro lado de la pared, tratando de decirle algo importante. Tomasa se despidió de doña Chencha y regresó a la choza con la leña. Mateo ya estaba despierto, sentado en el catre con los ojos hinchados y el estómago haciendo ruido. «Tengo hambre, abuela». «Ya sé, mijo, ahorita te hago algo», pero algo era siempre lo mismo: frijoles aguados, tortillas duras, un poco de sal. A veces, si había suerte, conseguía un chile o un pedazo de cebolla que algún vecino le regalaba. Pero no era suficiente, nunca era suficiente. Mateo estaba más flaco cada día, se le marcaban las costillas bajo la camiseta y tenía ojeras como si fuera un viejito. Tomasa lo llevaba a la escuela cada mañana, caminando la hora completa bajo el sol. El niño iba callado, arrastrando los pies, con la mochila que le quedaba grande colgándole de la espalda. Cuando llegaban, Tomasa lo veía entrar al salón y sentía un pellizco en el corazón. Los otros niños traían loncheras llenas, termos con agua fresca, cuadernos nuevos. Mateo solo traía una tortilla enrollada y una botella de plástico con agua del pozo, pero nunca se quejaba, nunca le pedía más. Y eso dolía todavía más. Por las tardes, cuando regresaban a la choza, Tomasa trataba de mantener a Mateo distraído. Le inventaba juegos con las piedras que el niño juntaba. Le contaba historias de cuando era chiquita, de cuando el pueblo era más chico y todos se conocían. A veces Mateo se reía, a veces solo la miraba con esos ojos tristes que parecían entender demasiado para su edad. Las noches eran lo peor, cuando caía el sol y la oscuridad se tragaba todo. Tomasa prendía la vela y se quedaba sentada junto al catre, viendo cómo Mateo se quedaba dormido. Y entonces empezaba, el viento silbaba más fuerte, como si tuviera algo urgente que decir, y la voz de Aurelio llegaba otra vez, clara como si estuviera parado junto a ella. «Busca donde nadie mira, Tomasa, ahí dejé lo que es tuyo». Una noche ya no aguantó más. «¿Dónde, Aurelio?», susurró en la oscuridad con la voz quebrada. «¿Dónde dejaste qué? No entiendo, no sé qué quieres que busque». El viento no respondió, solo siguió silbando, entrando y saliendo por las rendijas, trayendo consigo el olor a tierra seca y a soledad. Tomasa se cubrió la cara con las manos. Estaba cansada, tan cansada que ya ni sabía si lo que escuchaba era real o si de verdad se estaba volviendo loca. A lo mejor era el hambre, a lo mejor era el dolor. A lo mejor su cabeza ya no daba para más y se estaba inventando voces para no sentirse tan sola. Pero algo adentro le decía que no, que Aurelio sí le estaba hablando, que había algo en esta choza.
algo que él había dejado para ella, algo importante. Busca donde nadie mira. ¿Pero dónde? La choza era tan chiquita, no había casi nada, solo las paredes de tablas viejas, el piso de tierra, el techo agujerado. ¿Dónde podía haber algo escondido? Los recuerdos empezaron a llegar como oleadas. Aurelio trabajando desde antes de que saliera el sol. Aurelio llegando a casa con las manos llenas de tierra, con la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa para ella. Aurelio contándole sus planes. Algún día, Tomasa, vamos a tener algo mejor, te lo prometo. Ella nunca supo qué significaba ese algo mejor. Siempre pensó que solo eran palabras, sueños de un hombre cansado que quería creer que las cosas podían mejorar. Pero ahora, escuchando esa voz en el viento, empezó a preguntarse si Aurelio había hecho algo más que soñar. ¿Habría guardado dinero en algún lado? ¿Habría comprado algo sin decirle? ¿Por qué puso esta choza a su nombre si era tan miserable? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza sin parar. Al día siguiente, mientras Mateo estaba en la escuela, Tomasa empezó a revisar la choza con más cuidado. Tocó las paredes, una por una, buscando algo raro, algo que sonara diferente. Movió el catre, levantó el colchón, revisó debajo. Nada, solo polvo y más polvo. Revisó el piso de tierra, buscando señales de que algo estuviera enterrado. Escarbó con las manos en las esquinas, manchándose las uñas. Nada. Revisó el techo. Nada. Se sentó en el suelo, derrotada, con las manos sucias y el cuerpo adolorido. A lo mejor sí se estaba volviendo loca. A lo mejor no había nada. A lo mejor Aurelio nunca le había dejado nada y todo esto era una ilusión desesperada de su mente rota. Esa noche, agotada, se acostó en el suelo junto al catre donde dormía Mateo, cerró los ojos y trató de no pensar, trató de no escuchar, pero el viento volvió y con él la voz de Aurelio. Busca donde nadie mira. Mi vida, ahí está la verdad. Ahí está lo que Lidia quiso quitarte. Tomasa abrió los ojos de golpe. Lo que Lidia quiso quitarte. ¿Qué significaba eso? El corazón le empezó a latir más rápido. Se incorporó despacio. Mirando alrededor en la oscuridad, la vela ya se había consumido. Solo quedaba la luz pálida de la luna entrando por las rendijas. Y entonces lo vio. Una de las tablas de la pared interior, cerca del catre, se veía distinta, más nueva que las demás, como si alguien la hubiera cambiado hace poco. Tomasa se levantó temblando y se acercó. Tocó la madera con la punta de los dedos. Sonaba hueca. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Busca donde nadie mira. Ahí era, con las manos temblorosas. Empezó a buscar algo con qué abrir esa tabla. Encontró un cuchillo viejo en el fondo de la maleta, todo oxidado pero todavía afilado. Se arrodilló frente a la pared y con cuidado, muy despacio, empezó a meter la punta del cuchillo en la orilla de la tabla. La madera crujió y entonces algo se aflojó. Tomasa respiró hondo y jaló. La tabla se desprendió con un crujido seco que resonó en el silencio de la noche. Tomasa la dejó caer al suelo y se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía el pecho. Detrás de la madera había un hueco, un espacio oscuro, escondido entre las tablas de la pared, y adentro había algo, con las manos temblando tanto que casi no podía controlarlas. Tomasa metió los dedos en el hueco, tocó algo suave. Envuelto en plástico, lo jaló despacio, con cuidado, como si fuera algo sagrado. Era pesado, más pesado de lo que esperaba. Cuando lo sacó completamente, vio que era un paquete envuelto en bolsas de plástico. Amarradas con mecate, adentro se veía un sobre grueso, amarillento por el tiempo, y un cuaderno de pasta dura, viejo y gastado. Tomasa se sentó en el suelo de tierra, con el paquete sobre las piernas.
y por un momento solo se quedó mirándolo, sin atreverse a abrirlo. Sentía que si lo abría, algo iba a cambiar, algo importante, algo que ya no tenía regreso. Volteó a ver a Mateo. El niño seguía dormido en el catre, respirando suave, ajeno a todo. Tomasa respiró hondo y con dedos temblorosos empezó a desatar el mecate. El plástico crujió cuando lo abrió. Adentro, efectivamente, estaba el sobre amarillento y el cuaderno. Tomasa agarró primero el sobre. Era grueso, abultado, como si tuviera muchos papeles adentro. En la parte de afuera, con la letra inconfundible de Aurelio, decía: «Para Tomasa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy». Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas le quemaron los ojos, pero las aguantó. No iba a llorar, no todavía. Necesitaba saber qué decía. Abrió el sobre con cuidado y sacó lo que había adentro. Papeles, muchos papeles. Algunos eran copias, otros originales con sellos oficiales. Los desdobló despacio, tratando de entender qué estaba viendo. Había un testamento, un documento notariado con la firma de Aurelio y 2 testigos que Tomasa no conocía. Había recibos de compra, había un papel con el membrete del comisariado ejidal y había una escritura. Tomasa entrecerró los ojos tratando de leer en la oscuridad. La luz de la luna que entraba por las rendijas no era suficiente. Se levantó, buscó en la maleta y encontró otra vela. La prendió con manos temblorosas y la puso en el suelo junto a ella. Entonces empezó a leer. El testamento decía que Aurelio le dejaba a ella, a Tomasa Hernández, viuda de Morales, todos sus bienes, no a Lidia, no a Rogelio, a ella. Estaba fechado 5 años atrás y tenía sello del notario público del municipio. Tomasa sintió que el aire se le atoraba en la garganta. ¿Cómo era posible? Lidia había dicho que todo estaba repartido, que los papeles estaban firmados, que todo era legal. Siguió leyendo. Los recibos eran de compra de un terreno grande, cerca de la antigua hacienda Santa Remedios. Aurelio lo había comprado poco a poco, pagando en abonos durante años. Tomasa no tenía idea, él nunca le había dicho nada. Y luego estaba la escritura, el papel más importante de todos. El terreno estaba a nombre de ella. Tomasa Hernández, con acceso a un pozo de agua, un pozo que, según decía el documento del comisariado ejidal, era uno de los pocos que no se secaba ni en época de sequía. Tomasa dejó caer los papeles sobre sus piernas. No podía creer lo que estaba viendo. No podía ser cierto, pero ahí estaban los sellos, las firmas, los recibos, todo era real. Con las manos todavía temblando, agarró el cuaderno. Era de esos cuadernos profesionales, de los que usan en las oficinas. La pasta estaba manchada y las esquinas dobladas. Lo abrió y reconoció de inmediato la letra de Aurelio, esa letra chueca, inclinada hacia la derecha, que siempre le costaba trabajo leer. En la primera página había una carta, fechada apenas 2 meses antes de su muerte. Tomasa, si estás leyendo esto, es porque Lidia se atrevió a lo que yo temía. El corazón le dio un vuelco. Siguió leyendo, con la vista nublada por las lágrimas que ya no podía contener. Hace 3 meses escuché a Lidia hablando con Rogelio. Estaban en el patio, pensando que yo estaba dormido. Lidia le decía que tenía que mover papeles antes de que yo me muriera. Que si todo quedaba a tu nombre, íbamos a perder el terreno bueno. Que tú eras vieja y no ibas a saber qué hacer con nada. Que era mejor que ellos se quedaran con todo. Tomasa sintió que el estómago se le revolvía. Siguió leyendo. Yo me hice el dormido, no dije nada. Pero al día siguiente fui con el licenciado y arreglé todo. El testamento que está en la notaría es una copia. La original está aquí contigo. Los papeles del terreno también. Todo está a tu nombre, Tomasa, legalmente, con sellos y firmas del comisariado ejidal.
Las lágrimas le rodaban por las mejillas sin que pudiera pararlas. Puse esta choza a tu nombre hace años porque sabía que si las cosas se ponían feas, Lidia no iba a querer quedársela. Es un lugar que nadie pela. Por eso era perfecto para esconder la verdad. Nadie va a buscar aquí, y si te corrieron para acá, como yo pensé que iban a hacer, entonces vas a encontrar esto. Tomasa sollozó. Un sollozo largo, profundo, que le salió desde el fondo del pecho. Perdóname por no haberte dicho nada, mi vida, pero tenía miedo de que si sabías, Lidia se diera cuenta. Ella siempre fue muy lista, demasiado, y yo no quería que te hicieran daño. Tomasa apretó el cuaderno contra su pecho. Aurelio, su Aurelio, la había protegido incluso después de muerto, la había cuidado cuando ella pensó que ya no le quedaba nada. Siguió leyendo la carta, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. El terreno es tuyo, Tomasa, con todo y el pozo. Puedes venderlo, arrendarlo, hacer lo que quieras con él. Vale bastante. Suficiente para que tú y Mateo vivan bien. Suficiente para que no tengas que pedirle nada a nadie. Tomasa cerró los ojos. El peso de todo lo que estaba descubriendo la aplastaba. Durante días había pensado que sus hijos la habían dejado sin nada, que se había quedado sola, olvidada, desechada, y ahora resultaba que Aurelio le había dejado más de lo que nunca imaginó, pero también le había dejado una guerra, porque si Lidia se enteraba de esto, no iba a quedarse callada, no iba a aceptar que le quitaran lo que ella creía que ya era suyo. Si tienes miedo, Tomasa, busca al padre Esteban, él es buena gente, y busca al licenciado Barrera, el del ejido. Él me ayudó con los papeles, él sabe que todo esto es legal, ellos te van a ayudar. Tomasa leyó la última línea de la carta. Te amé toda mi vida, Tomasa, y te sigo amando ahora. No dejes que te quiten lo que es tuyo. No dejes que te hagan menos. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste. La firma de Aurelio estaba al final, con esa letra temblorosa que usaba cuando escribía despacio, con cuidado. Tomasa cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Lloró en silencio, mordiéndose los labios para no hacer ruido y despertar a Mateo. Lloró por Aurelio, por todo lo que habían vivido juntos, por todo lo que él había hecho para protegerla, por todo lo que ella no supo hasta ahora. Y lloró también de rabia, porque Lidia lo había planeado todo, porque sus propios hijos la habían traicionado antes incluso de que Aurelio muriera, porque le habían mentido en la cara y la habían echado como si fuera basura. Pero ahora tenía algo que ellos no sabían que tenía. Tenía la verdad. Y la verdad, enterrada durante años en las tablas de una choza olvidada, acababa de salir a la luz. Tomasa se limpió las lágrimas con la manga de la blusa y guardó los papeles de nuevo en el sobre. Los envolvió otra vez en el plástico y los escondió bajo el colchón del catre, donde Mateo no los fuera a encontrar. Luego se acostó en el suelo, exhausta, pero con algo nuevo creciendo en su pecho. Esperanza y una determinación feroz de no dejarse vencer. Mañana iría al pueblo, buscaría al padre Esteban y empezaría a pelear por lo que era suyo. Tomasa casi no durmió esa noche, cada vez que cerraba los ojos. Veía los papeles, las firmas, los sellos, la letra de Aurelio escribiendo esa carta que era como un abrazo desde el más allá, y cada vez que los veía sentía una mezcla de alivio y terror que le revolvía el estómago. Porque tener la verdad era una cosa, pero defenderla era otra muy distinta. Cuando el sol empezó a asomar por las rendijas de la choza, Tomasa ya estaba despierta. Se levantó despacio, con el cuerpo adolorido de haber dormido en el suelo de tierra. Se sacudió la falda y se amarró el rebozo rojo alrededor de los hombros, luego sacó el sobre de debajo del colchón y lo guardó bien escondido entre los pliegues del rebozo, pegado a su pecho, donde nadie pudiera verlo. Mateo se despertó bostezando con los ojos todavía pegados de sueño. «Ya es hora de ir a la escuela, abuela».
No, mijo, hoy no vas a ir. El niño la miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Tomasa le dio de desayunar lo poco que quedaba de los frijoles y una tortilla. Luego lo vistió, le peinó el cabello con los dedos mojados y le dijo que se portara bien porque iban a ir al pueblo. ¿Al pueblo? ¿Para qué? Tengo que hablar con alguien, mijo. Pero no te preocupes. Todo va a salir bien. Mateo asintió, confiando en ella como siempre. El camino al pueblo nunca había parecido tan largo. Tomasa caminaba rápido, con Mateo casi corriendo para seguirle el paso. El sobre le quemaba contra el pecho como si fuera una brasa. Cada tanto se lo acomodaba, asegurándose de que no se fuera a caer, de que nadie pudiera verlo. El sol ya estaba alto cuando llegaron al pueblo. Las calles estaban llenas de gente yendo y viniendo en la plaza. Las señoras vendían frutas y verduras, los niños corrían entre los puestos, todo parecía normal. Pero Tomasa sentía que llevaba un secreto tan grande que seguramente todos podían verlo en su cara. La iglesia estaba al fondo de la plaza. Con su fachada blanca y su campana que repicaba a cada hora, Tomasa subió los escalones de piedra con Mateo de la mano y empujó la puerta de madera pesada. Adentro olía a incienso y a cera de vela. Había dos viejitas rezando en la primera banca, con sus rebozos negros y sus rosarios entre las manos. Tomasa avanzó despacio por el pasillo central, con los pasos resonando en el silencio. Mateo se quedó callado, mirando las imágenes de los santos con los ojos muy abiertos. El padre Esteban estaba arreglando unas flores en el altar. Era un hombre mayor, de pelo blanco y espalda encorvada, pero con una mirada amable que siempre hacía sentir a la gente que podía confiar en él. Cuando vio a Tomasa entrar, dejó las flores y bajó del altar. «Doña Tomasa», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había tristeza ahí, compasión. «Qué sorpresa verla por aquí. ¿Cómo está?» «Hija». Tomasa abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. De repente todo el peso de los últimos días le cayó encima como una piedra. Las piernas le temblaron y tuvo que agarrarse de la banca más cercana para no caerse. El padre Esteban la tomó del brazo preocupado. «Véngase, véngase, siéntese aquí». La llevó hasta una banca en la parte de atrás, lejos de las viejitas que rezaban. Mateo se sentó junto a ella. «Callado, asustado por ver a su abuela así». «Padre», susurró Tomasa con la voz quebrada, «necesito ayuda. Dígame, hija, dígame qué pasa». Y Tomasa le contó todo. Le contó de la muerte de Aurelio, del velorio, de cómo Lidia y Rogelio la habían echado de su propia casa. Le contó de la choza miserable, del hambre, del frío. Y luego, con las manos temblando, sacó el sobre de entre los pliegues del rebozo y se lo mostró. «Anoche encontré esto. Aurelio lo dejó escondido para mí. Son papeles, papeles que dicen que todo es mío, el terreno, el pozo, todo. Pero no sé qué hacer, padre. No sé si esto es real. No sé si puedo pelear contra mis propios hijos». El padre Esteban tomó el sobre con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo abrió y empezó a revisar los papeles uno por uno. Su expresión fue cambiando conforme leía. Las cejas se le juntaron, los labios se le apretaron. Y cuando terminó, dejó escapar un suspiro largo. «Doña Tomasa», dijo, mirándola directo a los ojos, «aquí hay verdad, esto es real, estos documentos son legales, tienen sellos, firmas, todo en orden». A Tomasa se le escapó un sollozo. El padre Esteban le puso una mano en el hombro. «Pero también hay algo más, hija. Aquí hay una injusticia muy grande. Sus hijos la engañaron, la despojaron de lo que era suyo, y eso no está bien, no ante Dios ni ante la ley». «¿Pero qué puedo hacer, padre? Soy solo una vieja, no tengo dinero para abogados, no tengo...» «Tiene la verdad, hija, y la verdad siempre encuentra su camino, pero necesita ayuda, necesita a alguien que sepa de leyes».
alguien que pueda defenderla. Aurelio me dijo en la carta que buscara al licenciado Barrera, el del Ejido. ¿Usted lo conoce? El padre Esteban asintió con una sonrisa pequeña. Claro que lo conozco. Es buena gente, honesto, no como otros que solo buscan sacar dinero. Si don Aurelio confió en él, entonces usted también puede. Venga, la llevo con él ahora mismo. El padre Esteban guardó los papeles de nuevo en el sobre y se lo devolvió a Tomasa. Luego llamó a una de las viejitas que rezaban y le pidió que se quedara con Mateo un rato. La señora aceptó de buena gana y se llevó al niño a la sacristía, prometiéndole un vaso de agua de Jamaica y unas galletas. Tomasa siguió al padre Esteban fuera de la iglesia. Caminaron por las calles del pueblo, pasando por la plaza, hasta llegar a una casa pequeña con una puerta azul y un letrero que decía «Lic Roberto Barrera, asesoría legal». El padre tocó la puerta. Un hombre de unos 50 años con lentes y camisa blanca remangada abrió. Tenía cara de haber estado trabajando, con papeles en una mano y una pluma en la otra. «Padre Esteban, qué gusto verlo. ¿En qué le puedo ayudar? Licenciado, le traigo a doña Tomasa Hernández, viuda de don Aurelio Morales. Creo que usted lo conoció». El licenciado Barrera frunció el ceño, como tratando de recordar. Luego sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Don Aurelio, claro que me acuerdo, hombre trabajador, honesto. Me ayudó con unos papeles hace unos años. ¿Qué pasó? ¿Ya falleció?» «Sí, licenciado, hace poco. Y hay un problema grande, pero mejor que doña Tomasa se lo cuente ella misma. El licenciado los invitó a pasar. La casa era sencilla, con un escritorio lleno de papeles, 2 sillas viejas y un librero con códigos civiles y penales. Olía a café recién hecho. Tomasa se sentó y una vez más contó su historia, esta vez con más calma, con más detalles. Le mostró los papeles. El licenciado los revisó con cuidado, acercándoselos a los lentes, leyendo cada línea, cada sello. El silencio se alargó. Tomasa sentía que el corazón le iba a explotar de la ansiedad. Finalmente, el licenciado Barrera dejó los papeles sobre el escritorio y la miró con una seriedad que le heló la sangre. «Doña Tomasa, aquí hay verdad. Estos documentos son legítimos, los sellos son reales, las firmas están certificadas por el comisariado ejidal. Don Aurelio hizo las cosas bien, todo está en orden». Tomasa sintió que podía respirar otra vez, pero, continuó el licenciado, y ese «pero» le cayó como balde de agua fría. «También hay un problema. Si sus hijos ya repartieron todo y presentaron otros papeles, entonces lo que tenemos aquí es un caso de fraude. Y eso se tiene que pelear, en la notaría, en el municipio, tal vez hasta en un juzgado». «¿Puedo ganar, licenciado?», preguntó Tomasa con la voz apenas audible. El licenciado Barrera se quitó los lentes y la miró directo a los ojos. «Aquí hay verdad, doña Tomasa, y la verdad se defiende. No va a ser fácil. Sus hijos van a pelear. Van a decir que usted está confundida, que los papeles son falsos, que quién sabe qué. Pero si usted está dispuesta a luchar, yo la ayudo, sin cobrarle nada, porque lo que le hicieron no está bien. Y porque don Aurelio confió en mí». Tomasa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de esperanza. «Sí, licenciado, estoy dispuesta, por Mateo, por Aurelio, por mí». El licenciado Barrera sonrió y extendió la mano. «Entonces empezamos mañana mismo». Tomasa supo que algo andaba mal en cuanto vio a Lidia caminando por el camino de tierra hacia la choza. Era media tarde. El sol todavía estaba alto y su hija venía sola, con un vestido limpio y zapatos que no tenían ni una mancha de polvo, como si hubiera venido en carro y se hubiera bajado antes de llegar para que nadie la viera. Mateo estaba afuera jugando con unas piedras, haciendo torres que se caían solas.
Tomasa estaba remendando una camisa vieja cuando lo vio venir. Se le heló la sangre. «Mateo, métete», dijo, tratando de mantener la voz calmada. «¿Por qué, abuela?» «Solo métete, mijo, ya». El niño obedeció, confundido. Tomasa se levantó despacio, sacudió, esperó a que Lidia llegara. Su hija traía una sonrisa en la cara, pero no era una sonrisa de verdad. Era de esas sonrisas falsas que la gente pone cuando quiere algo. «Hola, mamá», dijo Lidia, con una voz suave que no le pegaba para nada. «¿Cómo has estado?» Tomasa no respondió. Solo se quedó parada ahí, con los brazos cruzados, mirándola fijo. Lidia se acercó más, todavía con esa sonrisa pegada en la cara como una máscara. «Vine a ver cómo estaban, a ver si necesitaban algo, ya sabes, eres mi mamá, no te voy a dejar sola». Las palabras le sonaron tan falsas que Tomasa casi suelta una carcajada, pero se aguantó, porque sabía que Lidia no venía por bondad. Venía porque algo había escuchado. Alguien le había dicho que su mamá había ido al pueblo, que había hablado con el padre Esteban, que había buscado al licenciado Barrera. En los pueblos chicos las noticias vuelan. «¿Qué quieres, Lidia?», preguntó Tomasa sin rodeos. La sonrisa de Lidia se torció un poquito, pero no se cayó del todo. «Ay, mamá, siempre tan directa. Solo vine a platicar. ¿No puedo venir a ver a mi mamá?» No cuando me corriste de mi propia casa y me mandaste a vivir aquí». Lidia suspiró, como si Tomasa estuviera siendo dramática. «Mamá, ya hablamos de eso. Fue lo mejor para todos. Tú necesitabas un lugar más tranquilo, más chiquito, y nosotros necesitábamos espacio. No te lo tomes personal». «No me lo tome personal». Tomasa sintió que la rabia le subía por la garganta como fuego. «Me echaste como si fuera basura. Lidia, con tu hermano, ni siquiera tuvo el valor de verme a la cara». Lidia se encogió de hombros. «Bueno, ya pasó. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos arreglar el futuro». Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. «Arreglar el futuro», repitió Tomasa, sintiendo cómo el corazón le empezaba a latir más rápido. Lidia se acercó más, demasiado cerca, y bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. «Mira, mamá, sé que has estado hablando con gente del pueblo, sé que fuiste con el padre Esteban y con el licenciado Barrera». Tomasa se quedó helada. ¿Cómo se había enterado tan rápido? Lidia sonrió, pero esta vez la sonrisa tenía algo de veneno. «Los pueblos son chicos, mamá. La gente habla. Y me dijeron que andas con unos papeles viejos, papeles que encontraste quién sabe dónde». Tomasa no dijo nada. No iba a darle el gusto de confirmar nada. Lidia continuó, con esa voz suave que ahora sonaba más a amenaza. «Mira, no sé qué te dijo papá antes de morirse, o qué te metió en la cabeza, pero te voy a ser honesta. Esos papeles que tienes no sirven de nada. Nosotros ya arreglamos todo, ya fuimos a la notaría, ya firmamos, todo está legal, a nombre nuestro». «¿Legal?». Tomasa sintió que la rabia le apretaba el pecho. «¿Legal con papeles falsos?». Lidia entrecerró los ojos. Por un segundo, la máscara se le cayó, y Tomasa vio lo que había debajo: frialdad, cálculo, cero remordimiento. «Ten cuidado con lo que dices, mamá. Las acusaciones falsas pueden meterte en problemas». «No son falsas. Yo tengo los papeles verdaderos, los que tu papá dejó para mí, y dicen que todo es mío». Lidia se quedó callada por un momento. Luego soltó una risa corta, sin gracia. «Ay, mamá, siempre tan inocente. ¿De verdad crees que unos papeles viejos van a cambiar algo? ¿De verdad crees que un licenciado del ejido que gana 4 pesos va a poder con nosotros? Rogelio ya habló con gente importante, gente que sí tiene poder. La verdad tiene más poder que tu dinero, Lidia». Lidia la miró como si estuviera viendo a una niña tonta. «La verdad», repitió con burla. «Mamá, despierta. Aquí lo que importa no es la verdad. Es quien tiene más contactos, quien tiene más recursos. Y tú no tienes nada».
Tomasa apretó los puños, quería gritarle, quería decirle todo lo que se había guardado durante años, pero se contuvo, porque sabía que perder los estribos ahora no iba a ayudar en nada. Lidia dio un paso atrás y volvió a poner esa sonrisa falsa. Pero no vine a pelear, mamá. Vine a ofrecerte algo, un arreglo, para que todos salgamos ganando. ¿Un arreglo? Sí, mira, te voy a dar dinero suficiente para que arregles esta choza, para que compres comida para ti y para Mateo, para que vivan bien, y tú, a cambio, firmas unos papelitos donde dices que renuncias a cualquier reclamo sobre la casa y el terreno. Todo queda en paz, todos felices. Tomasa la miró fijamente. Su propia hija le estaba ofreciendo migajas, limosna, a cambio de renunciar a lo que era suyo por derecho. ¿Y si no acepto?, preguntó. Aunque ya sabía la respuesta, Lidia dejó de sonreír. Su expresión se endureció. Entonces las cosas se van a poner difíciles, mamá, muy difíciles. Y no solo para ti. Sus ojos se desviaron hacia la choza, donde Mateo estaba adentro. La amenaza no era sutil, era clara como el agua. ¿Me estás amenazando, Lidia? ¿A tu propia madre? No es amenaza, mamá, es realidad. Los pleitos legales son largos, cansados, caros. ¿De verdad quieres meter a Mateo en todo esto? ¿Quieres que el niño sufra más de lo que ya ha sufrido? Tomasa sintió un latigazo de miedo atravesarle el pecho. Lidia sabía exactamente dónde pegarle. Sabía que Mateo era su punto débil, su razón para seguir respirando, pero también sabía algo más. Sabía que si aceptaba, si firmaba lo que Lidia quería, entonces todo lo que Aurelio había hecho para protegerla habría sido en vano. Todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo el amor que su marido le había dejado enterrado en esa choza se perdería, y Tomasa no iba a permitir eso. No voy a firmar nada, dijo con una voz más firme de lo que ella misma esperaba. La cara de Lidia cambió, la sonrisa desapareció por completo. Ahora solo quedaba la serpiente, fría, calculadora, peligrosa. ¿Estás segura, mamá? Porque si te niegas, esto se va a poner feo y yo no voy a tener piedad. Haz lo que tengas que hacer, Lidia, pero no voy a renunciar a lo que es mío, a lo que tu papá me dejó. Lidia se quedó mirándola por un largo rato y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso. Pero antes de alejarse completamente, volteó una última vez. Esto no se va a quedar así, mamá, te lo advierto. Y se fue. Tomasa se quedó parada ahí, temblando, con las piernas que apenas la sostenían. Cuando Lidia desapareció en el camino, se dejó caer al suelo, respirando con dificultad. Mateo salió de la choza, asustado. «Abuela, ¿estás bien, Tomasa?», lo abrazó fuerte, tan fuerte que el niño se quejó un poquito, pero no lo soltó. «Sí, mijo, estoy bien, todo va a estar bien», pero en su cabeza las palabras de Lidia resonaban como un eco amenazante. «Esto no se va a quedar así». Y Tomasa supo, con una certeza que le helaba los huesos, que la guerra apenas estaba empezando. Esa noche, cuando Mateo ya estaba dormido, Tomasa no pudo cerrar los ojos. Cada ruido la sobresaltaba, cada silbido del viento la ponía en alerta. Tenía miedo, miedo de lo que Lidia pudiera hacer, miedo de que vinieran en la noche, miedo de que le quitaran a Mateo, pero también tenía algo más. Tenía rabia y una determinación que crecía como fuego. No iba a rendirse. No después de todo lo que había pasado, no después de que Aurelio le había dejado una oportunidad. Iba a pelear. Hasta el final, esa noche, Tomasa no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta chueca de la choza, con un palo de madera en las manos, lista para defender a Mateo si alguien aparecía. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las tablas viejas, y cada ruido la ponía en alerta, pero nadie vino, solo el silencio y la oscuridad del llano.
Cuando el sol empezó a salir, Tomasa dejó el palo a un lado y se frotó los ojos cansados. Mateo seguía dormido, enrollado en la sábana vieja, respirando tranquilo. Al menos él había podido descansar. Tomasa salió de la choza para buscar leña. El aire frío de la mañana le pegó en la cara, despertándola un poco. Estaba juntando ramas cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volteó rápido, con el corazón latiéndole fuerte, lista para lo que fuera, pero no era Lidia, ni Rogelio, era Don Chuy. Don Chuy era un viejito flaco, encorvado por los años de trabajar en el campo, con la piel curtida por el sol y las manos llenas de callos. Vivía en una casita de adobe no muy lejos de la choza. Solo desde que su esposa había muerto hacía años. Era un hombre callado, de esos que solo hablaban cuando tenía algo importante que decir. Traía una bolsa en las manos y una expresión seria en la cara. «Buenos días, doñita», dijo, quitándose el sombrero viejo que siempre traía puesto. «Buenos días, don Chuy». El viejito se acercó y le extendió la bolsa. «Le traje esto, son tortillas, las hizo mi comadre anoche. Todavía están calientitas y aquí hay un poco de leña también, pa' que prenda el fogón». Tomasa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Agarró la bolsa con manos temblorosas. «Don Chuy, yo no puedo aceptar esto. Usted también necesita». «Yo necesito poco, doñita. Usted tiene al niño y un niño no puede andar con hambre». Se quedaron callados por un momento. Tomasa apretó la bolsa contra su pecho. «Gracias», susurró. Con la voz quebrada, don Chuy volvió a ponerse el sombrero y la miró con esos ojos cansados pero amables. «Usted no está sola, doñita. Eso quiero que lo sepa. Lo que le hicieron sus hijos no está bien. Y hay gente que lo sabe, gente que no va a quedarse callada». Antes de que Tomasa pudiera responder, don Chuy se dio la vuelta y se fue caminando despacio, con la espalda encorvada, de regreso a su casita. Tomasa entró a la choza con las tortillas y la leña. Mateo ya estaba despierto, sentado en el catre, frotándose los ojos. «Huele a tortillas, abuela». «Sí, mijo. Don Chuy nos trajo desayuno». Calentó las tortillas en el fogón y le dio 2 a Mateo con un poco de sal. El niño las devoró en segundos, con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Hacía días que no comía algo calientito y decente. Mientras Mateo comía, Tomasa se quedó pensando en las palabras de don Chuy. «Usted no está sola». ¿Qué había querido decir con eso? La respuesta llegó esa misma tarde. Tomasa estaba afuera, remendando otra vez la misma camisa vieja que parecía no tener remedio, cuando vio a varias personas acercándose por el camino. Se levantó alarmada, pensando que era Lidia con refuerzos, pero no, eran vecinos, gente humilde del ejido que vivía por ahí cerca. Venía doña Chencha, la de los nopales, don Chuy otra vez, una señora joven llamada Lupita, que tenía 3 hijos y trabajaba lavando ropa ajena, un señor mayor llamado don Pancho, que hacía adobes, y otros más. Todos traían algo en las manos: frijoles, arroz, un poco de café, tortillas, leña, una cobija vieja pero limpia. Tomasa se quedó parada ahí, sin saber qué decir, viendo cómo toda esa gente llegaba a su choza y dejaba las cosas en el suelo, como si estuvieran haciendo una ofrenda. Doña Chencha fue la primera en hablar. «Doña Tomasa, venimos a decirle que no está sola. Lo que le hicieron sus hijos está mal y nosotros no vamos a dejar que se muera de hambre aquí». Don Chuy asintió. «Todos aquí sabemos lo que es que la familia lo traicione a uno y sabemos lo que es pasar hambre. Así que lo poco que tenemos lo compartimos». Lupita, la señora joven, se acercó y le puso una mano en el hombro a Tomasa. «Mi mamá me contó que cuando yo era chiquita y mi papá nos dejó, usted le dio trabajo en su casa, le pagó por lavar ropa y nos ayudó a sobrevivir. Ahora me toca a mí ayudarla». Tomasa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos.
No podía hablar, solo podía sentir, agradecida, abrumada por tanta bondad. Don Pancho, el señor de los adobes, habló con voz ronca. Y no solo venimos a traerle comida, doñita, también venimos a decirle otra cosa. Esa Lidia suya ha hecho cosas malas, no solo con usted. Tomasa lo miró, confundida. ¿Qué quiere decir? Hace 3 años, Lidia me vendió una vaca. Me dijo que era suya, que tenía papeles, le pagué bien. Y luego resultó que la vaca era robada. Casi me meten a la cárcel. Tuve que devolver la vaca y perdí mi dinero. Nunca pude recuperarlo. Doña Chencha asintió. A mí me pasó algo parecido. Me prestó dinero con un interés altísimo. Cuando no pude pagar, se quedó con mi terreno, dijo que era legal, que yo había firmado, pero yo nunca firmé nada. Alguien falsificó mi firma. Lupita también habló. A mi tío le pasó lo mismo. Lidia lo convenció de venderle su parcela. Le pagó menos de lo que valía y luego la revendió al triple. Mi tío quedó en la calle. Tomasa escuchaba todo con la boca abierta. No podía creer lo que estaba oyendo. Sabía que Lidia era ambiciosa. Pero nunca pensó que hubiera hecho tantas cosas malas a tanta gente. Don Pancho continuó. Por eso venimos, doñita. Porque si usted pelea contra Lidia, nosotros estamos de su lado. Podemos declarar, podemos contar lo que nos hizo. El licenciado Barrera puede usar nuestros testimonios para demostrar que su hija tiene un historial de fraudes. Tomasa se cubrió la boca con las manos. No sabía qué decir. Toda esa gente que apenas tenía para comer estaba dispuesta a ayudarla, a arriesgarse, a enfrentarse a Lidia, que tenía más poder, más contactos, más dinero. Yo no sé qué decir, susurró. Don Chuy se acercó y le puso una mano en el hombro. No diga nada, doñita. Solo sepa que no está sola. Nunca lo estuvo. Los ricos se ayudan entre ellos, nosotros los pobres también. Esa noche, después de que todos se fueron, Tomasa preparó una cena decente para Mateo. Frijoles bien hechos, tortillas calientes, un poco de café con azúcar. El niño comió hasta quedar satisfecho y luego se quedó dormido con una sonrisa en la cara. Tomasa se quedó sentada afuera de la choza, mirando el cielo lleno de estrellas. Por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. No estaba sola, tenía gente de su lado, gente buena, gente que sabía lo que era sufrir y que no iba a dejar que ella se hundiera. Y con esa gente, con el licenciado Barrera, con los papeles de Aurelio, tal vez sí tenía una oportunidad de ganar. Al día siguiente, Tomasa fue al pueblo otra vez. Esta vez fue directo al despacho del licenciado Barrera. Le contó todo lo que los vecinos le habían dicho, los fraudes de Lidia, las falsificaciones, los engaños. El licenciado escuchó con atención, tomando notas en un cuaderno. Esto es muy importante. Doña Tomasa, si podemos demostrar que su hija tiene un patrón de comportamiento fraudulento, entonces su caso se fortalece mucho. Necesito hablar con esas personas, que me cuenten sus historias, que firmen declaraciones. Ellos están dispuestos, licenciado, me lo dijeron. Perfecto. Entonces empezamos a armar el caso. Va a ser largo, va a ser difícil, pero tenemos herramientas, tenemos testimonios y tenemos la verdad. Tomasa asintió, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de ella. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. El licenciado Barrera se puso de pie y agarró su portafolio. Vamos a hablar con el comisariado ejidal. Vamos a presentar los documentos que don Aurelio dejó. Vamos a iniciar el proceso legal para recuperar lo que es suyo y vamos a demandar a su hija por fraude. Tomasa sintió un escalofrío. Demandar a su propia hija. Era algo que nunca pensó que haría, pero Lidia había cruzado una línea y ya no había vuelta atrás. Está bien, licenciado, hagámoslo. Cuando salió del despacho, el sol estaba alto y el pueblo bullía de actividad. Tomasa caminó por la plaza con la cabeza en alto.
sintiendo que algo había cambiado dentro de ella. Ya no era la vieja asustada que había sido echada de su casa. Ahora era una mujer que peleaba y que no iba a rendirse. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites, papeles y esperas interminables. El licenciado Barrera llevó a Tomasa a la presidencia municipal, donde tuvieron que hacer fila durante horas bajo el sol para hablar con un funcionario que los atendió con desgano. Luego fueron a la notaría, donde les dijeron que necesitaban más documentos. Después al registro público, donde las filas eran todavía más largas y la gente más desesperada. Cada trámite costaba dinero. No mucho, pero para Tomasa cada peso era un mundo. El licenciado Barrera le dijo que no se preocupara, que él cubriría algunos gastos. Pero Tomasa se sentía mal. No quería deber favores. Ya bastante le estaban ayudando. Mateo la acompañaba a todos lados, porque no había con quién dejarlo. El niño se sentaba en el suelo de las oficinas, dibujando con un lápiz roto en pedazos de papel que encontraba, esperando pacientemente mientras su abuela lidiaba con burócratas que la miraban como si fuera un estorbo. Una tarde, en la notaría, una mujer joven con uñas pintadas y cara de aburrimiento les dijo que los documentos que Tomasa traía no eran suficientes, que necesitaban una constancia del comisariado ejidal actualizada, que sin eso no podían proceder. «Pero yo ya traje la constancia», dijo Tomasa sacando el papel que Aurelio había dejado. La mujer lo miró apenas, sin realmente leerlo. «Esta es muy vieja. Necesita una nueva, firmada por el comisario actual». «¿Y dónde consigo eso?» «Pues en el comisariado ejidal, obviamente». El licenciado Barrera intervino con una paciencia que Tomasa admiraba. «Señorita, este documento está perfectamente vigente. Tiene sello oficial y... las reglas son las reglas, licenciado. Sin documento actualizado no hay trámite». Salieron de la notaría con las manos vacías. Tomasa sentía que todo el cuerpo le pesaba. Cada paso era más difícil que el anterior. «No se desanime, doña Tomasa», le dijo el licenciado. «Así son estos procesos. Ponen trabas para cansarlo a uno, pero vamos a conseguir ese papel y vamos a seguir». Pero no era solo el cansancio lo que pesaba, eran las miradas. Cada vez que Tomasa caminaba por el pueblo, la gente la veía, algunos con lástima, otros con curiosidad, y algunos con algo que parecía desprecio, como si ella fuera la mala por pelear contra sus propios hijos. Una mañana, en el mercado, Tomasa se encontró con doña Lupe, una comadre que había conocido desde hacía años. Pensó que la mujer la iba a saludar, pero doña Lupe volteó la cara y se hizo como que no la había visto. Dolió más de lo que Tomasa quiso admitir. Los rumores corrían por todo el pueblo. Decían que Tomasa estaba loca, que se había inventado lo de los papeles para quitarles la herencia a sus hijos, que era una mala madre, ambiciosa, que no sabía agradecer que le hubieran dado un lugar donde vivir. Tomasa sabía de dónde venían esos rumores. Lidia estaba trabajando, regando mentiras, comprando voluntades, pintándola como la villana de la historia. Y lo peor era que mucha gente le creía. Una tarde, cuando Tomasa regresaba de otra oficina con Mateo, se encontró con Rogelio en la calle. Su hijo estaba parado frente a la tienda de don Chema, hablando con unos hombres que Tomasa no conocía. Hombres con caras duras y miradas frías. Cuando Rogelio la vio, se acercó. Los hombres se quedaron atrás, observando. «Mamá», dijo Rogelio, pero su voz no tenía nada de cariño. Era plana, fría. «Tienes que parar con esto». Tomasa apretó la mano de Mateo. «No voy a parar, Rogelio». «Mamá, estás haciendo el ridículo. Todo el pueblo está hablando de ti. Dicen que te volviste loca, que estás inventando cosas». «No estoy inventando nada. Tengo los papeles que tu papá me dejó, los papeles verdaderos». Rogelio se acercó más, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. «Mamá, Lidia tiene contactos».
Gente importante, si sigues con esto te van a hacer daño. Y no solo a ti, también al niño. Tomasa sintió un calambre en el estómago. Miró a los hombres que estaban detrás de Rogelio. Uno de ellos la miraba fijamente, sin parpadear. «¿Me estás amenazando, Rogelio?» Su hijo se encogió de hombros. «Solo te estoy diciendo la verdad. Hay gente que no quiere que este pleito siga. Gente a la que le conviene que todo quede como está. ¿Y tú qué? Tú no tienes nada que decir. ¿Vas a dejar que tu hermana haga esto?» Rogelio desvió la mirada. «Yo solo quiero que esto termine, mamá. Que todos vivamos en paz. No va a haber paz hasta que se haga justicia». Rogelio suspiró como si estuviera cansado de hablar con ella. «Allá tú, mamá, pero no digas que no te lo advertí». Se dio la vuelta y regresó con los hombres. Tomasa los vio alejarse, sintiendo que el miedo le apretaba la garganta. Esa noche, cuando Mateo ya estaba dormido, Tomasa escuchó ruidos afuera de la choza. Pasos, voces bajas. Se levantó despacio, con el corazón latiéndole fuerte, y se asomó por una rendija. Había sombras moviéndose en la oscuridad. 2, tal vez 3 personas. No podía ver sus caras. Tomasa agarró el palo de madera que tenía junto a la puerta y esperó. Conteniendo la respiración, las sombras se acercaron más. Una de ellas probó la puerta. Empujándola suavemente, la madera crujió. «Está cerrada», susurró una voz. «Pues ábrela», dijo otra. Tomasa apretó el palo con fuerza. Si entraban, iba a pelear. No iba a dejar que le hicieran daño a Mateo. Pero entonces otra voz habló. Una voz que Tomasa reconoció. «¿Qué están haciendo aquí?» Era Don Chuy. Las sombras se voltearon. Tomasa vio la silueta del viejito parado en el camino, con un farol en la mano. «Lárguense», dijo Don Chuy, con una firmeza que no pegaba con su cuerpo frágil. Antes de que llame a más gente, hubo un momento de silencio tenso, y luego las sombras se alejaron, murmurando entre ellas. Perdiéndose en la oscuridad, Don Chuy se acercó a la choza y tocó suavemente. «Doñita, soy yo, ya se fueron». Tomasa abrió la puerta. Temblando, Don Chuy entró y puso el farol en el suelo. «¿Está bien? ¿El niño está bien?» «Sí, estamos bien. Gracias, Don Chuy. Gracias». El viejito asintió. «De ahora en adelante, yo voy a dormir afuera de su choza, en mi petate, para que nadie se atreva a acercarse». «Don Chuy, no puede hacer eso. Usted está muy grande, va a agarrar frío». «Shh, ya está decidido. Usted no está sola, doñita. Ya se lo dije, y lo digo en serio». Tomasa no pudo contener las lágrimas. Se dejó caer en el suelo llorando, mientras Don Chuy le ponía una mano en el hombro. «Llore, doñita, llore todo lo que necesite, pero no se rinda, porque si se rinde, ellos ganan, y gente como su hija no puede ganar. No puede». Los días siguientes fueron más difíciles. El licenciado Barrera consiguió la constancia actualizada del comisariado ejidal, pero entonces la notaría les dijo que necesitaban otra cosa, y luego otra, y otra más. Cada era una batalla, cada oficina era un obstáculo. Tomasa empezó a sentir que el cansancio le calaba hasta los huesos, las noches sin dormir, las caminatas largas bajo el sol, el hambre que todavía pasaba a veces porque prefería que Mateo comiera bien. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la carta de Aurelio, recordaba las palabras de Don Chuy, recordaba a los vecinos que la habían ayudado, y seguía una tarde, después de otra jornada agotadora en las oficinas. El licenciado Barrera le dio una noticia. «Doña Tomasa, por fin conseguimos la fecha». «¿Qué fecha, licenciado?» «La audiencia final, en la notaría, con el juez. Ahí se va a decidir todo, si sus papeles son válidos o no». Si el terreno es suyo o de sus hijos, Tomasa sintió que el corazón le daba un vuelco. Cuando es en 2 semanas, 14 días para prepararse, 14 días para reunir fuerzas, 14 días antes de que todo se decidiera. Tomasa asintió, sintiendo cómo el miedo y la esperanza se mezclaban en su pecho.
Vamos a ganar, licenciado. El licenciado Barrera la miró con seriedad. Tenemos la verdad de nuestro lado, doña Tomasa. Y la verdad siempre tiene peso, pero no le voy a mentir. Va a ser difícil. Su hija va a pelear con todo. Va a traer testigos falsos, va a inventar cosas, va a tratar de desacreditarla. Lo sé, pero usted también tiene testigos. Tiene documentos legales y tiene algo que su hija no tiene. ¿Qué? Dignidad. Tomasa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos otra vez, pero esta vez no lloró. Esta vez solo asintió y se preparó para la batalla final. El día llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Tomasa se despertó antes del amanecer, con el estómago revuelto y las manos temblando. No había podido dormir. Se había pasado toda la noche dando vueltas en el suelo de tierra, repasando mentalmente todo lo que iba a pasar, todas las cosas que podían salir mal. Vistió a Mateo con su ropa más limpia, la que había lavado el día anterior en el pozo. El niño estaba callado, nervioso, como si entendiera que algo importante iba a pasar. «Abuela, ¿vamos a ganar?», preguntó, con esos ojos grandes llenos de miedo. Tomasa se arrodilló frente a él y le acomodó el cuello de la camisa. «No lo sé, mijo, pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas». Don Chuy llegó temprano, como había prometido. Venía con su ropa de domingo, la que guardaba para las ocasiones especiales, y traía su sombrero menos viejo. Se ofreció a acompañarlos al pueblo, para que no vaya sola, doñita, y para que esa gente sepa que usted tiene quien la respalde. Caminaron los tres juntos por el camino de tierra. El viento soplaba frío, levantando remolinos de polvo. A medio camino se les unieron doña Chencha, Lupita, don Pancho y otros vecinos más. Todos iban vestidos con lo mejor que tenían, todos con caras serias, determinadas. Cuando llegaron a la notaría, ya había gente esperando afuera. Tomasa reconoció a algunos, conocidos del pueblo que venían a ver el espectáculo. Otros eran desconocidos, tal vez enviados por Lidia para intimidar. Y ahí, parada en los escalones de la entrada, estaba Lidia. Su hija llevaba un vestido elegante, zapatos nuevos y el cabello recogido en un moño perfecto. Se veía próspera, exitosa, confiada. A su lado estaba Rogelio, con traje y corbata, mirando al suelo como siempre. Y detrás de ellos había un hombre alto, con lentes oscuros y maletín de cuero. Su abogado, supuso Tomasa, alguien caro, alguien importante. Cuando Lidia vio a su madre, la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. «¡Ay, mamá! ¿En serio viniste?». Tomasa no respondió, solo subió los escalones con la cabeza en alto, con Mateo agarrado de su mano y don Chuy a su lado. El licenciado Barrera ya estaba adentro, organizando papeles en una mesa. Cuando vio a Tomasa, le hizo una seña para que se acercara. «¿Lista?», preguntó en voz baja. «No», respondió Tomasa honestamente. «Pero aquí estoy». El licenciado sonrió un poco. «Eso es lo que importa». La sala de audiencias era pequeña y estaba llena de sillas de plástico. Había una mesa al frente, donde se sentaría el notario que actuaría como mediador. A un lado estaba la mesa de Lidia y su abogado, al otro, la de Tomasa y el licenciado Barrera. La gente empezó a entrar y a sentarse. Los vecinos que habían venido a apoyar a Tomasa se acomodaron en las sillas de atrás. Mateo se sentó junto a don Chuy, callado, con las manos en las piernas. A las 10 en punto, entró el notario. Era un hombre de unos 60 años, con bigote gris y lentes gruesos. Traía una carpeta abultada de papeles. Se sentó, acomodó sus cosas y miró a ambas partes. «Buenos días. Estamos aquí para resolver una disputa sobre la herencia del finado Aurelio Morales. De un lado tenemos a sus hijos, Lidia y Rogelio Morales. Del otro, a su viuda, Tomasa Hernández. Procederemos a escuchar los argumentos de ambas partes. Licenciado Méndez, ¿puede comenzar?». El abogado de Lidia se levantó. Era un hombre imponente, con voz fuerte y movimientos seguros.
Habló durante 20 minutos, presentando documentos que, según él, probaban que Aurelio había dejado todo a sus hijos. Mostró un testamento que tenía sellos y firmas. Habló de cómo Tomasa era una mujer mayor, confundida por el dolor, que había encontrado unos papeles viejos y se había hecho ilusiones. Mi clienta, dijo, señalando a Lidia, solo quiere lo mejor para su madre. Le ofreció dinero, un arreglo justo, pero la señora se negó y ahora estamos aquí, perdiendo tiempo cuando todo está claro. Tomasa sintió que la rabia le subía por la garganta. Todo está claro, como si ella fuera una loca que no sabía lo que tenía. Cuando el abogado terminó, el notario miró al licenciado Barrera. Licenciado Barrera, puede presentar su caso. El licenciado se levantó. No era tan imponente como el otro abogado, no tenía traje caro ni voz de actor. Pero cuando habló, había algo en su tono que hizo que todos prestaran atención. Señor notario, lo que estamos viendo aquí no es una disputa familiar común, es un caso de fraude, de falsificación y de abuso hacia una mujer que dio toda su vida por sus hijos. Empezó a sacar los documentos que Aurelio había dejado, el testamento original, los recibos de compra del terreno, la escritura con el nombre de Tomasa, la constancia del comisariado ejidal. Estos documentos, dijo, poniéndolos sobre la mesa del notario, son los originales, tienen sellos auténticos, firmas certificadas, todo en orden. Los documentos que presenta la otra parte son falsificaciones. El abogado de Lidia se levantó de un brinco. Eso es una acusación grave, licenciado. No puede probar eso. Sí puedo, respondió el licenciado Barrera con calma. El comisario ejidal está aquí presente. Puede testificar que los documentos que yo presento son los que están registrados oficialmente. Los otros no existen en ningún registro. Hubo un murmullo en la sala. El notario levantó la mano pidiendo silencio. El comisario ejidal está presente, un hombre mayor, con sombrero de palma y camisa de manga larga. Se levantó de entre el público. Sí, señor, aquí estoy. Pase al frente, por favor. El comisario pasó y se paró junto al licenciado Barrera. El notario le pidió que identificara los documentos. El hombre los revisó con cuidado, uno por uno, y luego asintió. Estos son los documentos que tenemos registrados en el comisariado, los que están a nombre de la señora Tomasa Hernández. Los otros que presenta la señorita Lidia no coinciden con nuestros registros. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. El abogado de Lidia se puso pálido. Lidia apretó los puños sobre la mesa. El notario revisó los documentos con cuidado, comparó firmas, revisó sellos, tomó notas. El tiempo parecía haberse detenido. Tomasa sentía que el corazón le iba a explotar. Finalmente, el notario dejó los papeles sobre la mesa y se quitó los lentes. Miró a Lidia, luego a Tomasa. Antes de dar mi veredicto, dijo, quiero escuchar a la señora Tomasa. Tiene algo que decir. Tomasa sintió que todos los ojos se clavaban en ella. El licenciado Barrera le hizo una seña de que se levantara. Con las piernas temblando se puso de pie. Yo, empezó, y la voz se le quebró, respiró hondo y lo intentó otra vez. Yo solo quiero lo que es mío, lo que mi esposo me dejó, no por ambición, no por venganza, sino porque es justo, porque me lo gané con años de sacrificio, porque crié a esos hijos que ahora me ven como estorbo, y porque mi nieto merece tener un futuro. Se le hizo un nudo en la garganta, pero siguió. Si pierdo está bien, ya estoy acostumbrada a perder, pero al menos quiero que quede claro que yo no mentí, que yo no inventé nada, que la verdad estaba ahí, escondida en una choza que nadie quería. Esperando a que alguien la encontrara, se sentó. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero no las limpió. Que todos las vieran, que vieran el dolor que cargaba. El notario se quedó callado por un momento que pareció eterno. Luego miró a Lidia.
Señorita Lidia, ¿tiene algo que decir? Lidia se levantó, su cara estaba roja, sus ojos brillaban de rabia. Todo esto es un malentendido. Mi mamá está confundida. Esos papeles son viejos. No tienen validez. Los papeles están certificados, interrumpió el notario, y coinciden con los registros oficiales. Los que usted presentó no. Lidia abrió la boca, pero no le salieron palabras. Su abogado trató de intervenir, pero el notario levantó la mano. Silencio, por favor. El notario volvió a revisar los documentos, luego suspiró y miró a todos los presentes. Después de revisar la evidencia presentada por ambas partes y de escuchar el testimonio del comisario Ejidal, mi resolución es la siguiente. Los documentos presentados por la señora Tomasa Hernández son auténticos y legalmente válidos. Los documentos presentados por la señorita Lidia Morales no coinciden con los registros oficiales y, por lo tanto, carecen de validez legal. Tomasa sintió que el mundo se detenía. En consecuencia, declaró que el terreno, el pozo y todos los bienes registrados a nombre de la señora Tomasa Hernández le pertenecen legalmente a ella. Además, ordeno que se abra una investigación por falsificación de documentos contra la señorita Lidia Morales. El golpe del mazo del notario resonó en la sala como un trueno. Tomasa no pudo moverse, no pudo hablar. Solo se quedó sentada ahí, con las lágrimas cayendo sin control, mientras a su alrededor la gente empezaba a murmurar. Había ganado, después de todo, había ganado. Tomasa salió de la notaría como si estuviera caminando en una nube. Todo le parecía irreal. Los vecinos la rodearon, abrazándola, felicitándola, pero ella apenas los escuchaba. Las voces llegaban como ecos lejanos. Don Chuy le apretó el hombro con sus manos callosas. Doña Chencha lloraba de alegría. Lupita gritaba que la justicia había triunfado. Mateo se le colgó del cuello, apretándola fuerte. «¡Ganamos, abuela! ¡Ganamos!». Tomasa lo abrazó tan fuerte que el niño se quejó un poquito, pero no lo soltó. «Sí, mijo, ganamos». Detrás de ella, todavía adentro de la notaría, Lidia gritaba. Su voz atravesaba las paredes como un cuchillo. Estaba furiosa, peleando con su abogado, exigiendo que apelaran, que buscaran otra forma. Pero Tomasa ya no quería escucharla, ya no quería verla. Se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a la choza, rodeada de sus vecinos, de la gente que la había apoyado cuando nadie más lo hizo. El camino de regreso se sintió más corto. El sol había salido entre las nubes grises y ahora brillaba sobre el llano, iluminando todo con una luz dorada. Tomasa caminaba despacio, sintiendo cómo el peso de los últimos meses se iba desprendiendo de su espalda poco a poco. Cuando llegaron a la choza, don Chuy sacó una botella de mezcal que traía escondida. «Para celebrar, doñita. Usted se lo merece». Tomasa no bebía casi nunca, pero esa tarde aceptó un traguito. Le quemó la garganta, pero también le calentó el pecho. Le hizo sentir viva. Los vecinos se quedaron un rato, platicando, riendo, compartiendo historias. Alguien trajo tamales, otro trajo pan dulce, y así, en el patio de tierra de esa choza miserable que había sido su castigo, Tomasa tuvo su pequeña fiesta de victoria. Pero cuando todos se fueron y solo quedaron ella y Mateo, Tomasa se sentó en el suelo y miró la choza con otros ojos. Ya no era una prisión, ya no era un castigo. Era el lugar donde la verdad había estado escondida todo este tiempo. El lugar donde Aurelio la había protegido, incluso después de muerto. El lugar desde donde había peleado y ganado. Esa noche, Tomasa durmió profundamente por primera vez en meses, sin miedo, sin pesadillas, solo el silencio del llano y el viento suave que entraba por las rendijas. Los días siguientes fueron de trámites nuevos, pero esta vez distintos. El licenciado Barrera la ayudó a gestionar el terreno. Era más grande de lo que Tomasa había imaginado.
casi 5 hectáreas de tierra buena, con acceso al pozo que nunca se secaba. Valía bastante dinero. «Puede venderlo, doñita», le dijo el licenciado. «O puede arrendarlo. Hay rancheros que estarían interesados. Le pagarían bien». Tomasa lo pensó. Vender significaría tener dinero de golpe. Suficiente para irse lejos, para empezar de nuevo en otro lado donde nadie la conociera. Pero no, decidió arrendarlo, con un contrato justo, supervisado por el licenciado y el comisariado ejidal, un ranchero honesto. Recomendado por don Chuy, aceptó pagar una renta mensual que le permitiría vivir con dignidad. Con el primer pago que recibió, Tomasa empezó a reparar la choza. Contrató a don Pancho, el señor de los adobes, para que arreglara las paredes, taparon las rendijas, reforzaron las tablas, pusieron algunas nuevas donde hacía falta, luego le tocó al techo, cambiaron las láminas agujeradas por otras nuevas, ya no entraba el viento como cuchillos, ya no se colaba la lluvia. Después vino el piso, aunque siguió siendo de tierra. Don Pancho lo apisonó bien, lo niveló y quedó firme y parejo. Tomasa compró un petate nuevo para ella y un colchón sencillo pero decente para Mateo. La choza empezó a transformarse. Tomasa compró un fogón de verdad, de esos de hierro con parrilla, ya no tenía que cocinar en el suelo con piedras. Compró trastes nuevos, ollas que no estuvieran abolladas, cucharas que no estuvieran torcidas. Sembró un huerto pequeño al lado de la choza, chiles, tomates, cilantro, cebolla. Don Chuy le enseñó cómo cuidar las plantas para que no se las comieran los animales. Y poco a poco el huerto empezó a dar frutos. Mateo volvió a la escuela, esta vez con cuadernos nuevos, lápices de colores y una lonchera llena. El niño regresaba cada tarde con una sonrisa, contándole a su abuela lo que había aprendido. Ya no estaba flaco, ya no tenía ojeras, volvía a ser un niño normal. Una mañana, Tomasa estaba cocinando frijoles en su fogón nuevo cuando escuchó pasos. Levantó la vista y vio al padre Esteban acercándose por el camino. «Buenos días, doña Tomasa», dijo el padre quitándose el sombrero. «Vine a ver cómo estaba». «Bien, padre, muy bien. ¿Gusta pasar?» El padre entró a la choza y miró alrededor con una sonrisa. «¿Qué diferencia, hija? Ya no parece el mismo lugar. Ya no es el mismo lugar, padre. Ahora es un hogar». Se sentaron afuera, en unos banquitos que don Pancho había hecho. Tomasa le sirvió café de olla. El bueno, con canela y piloncillo. El padre lo bebió despacio, saboreándolo. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de su historia, doña Tomasa?», dijo el padre después de un rato. «¿Qué, padre? ¿Que usted no volvió para humillar a nadie?» Pudo haberlo hecho. Pudo haber restregado su victoria en la cara de sus hijos. Pudo haber buscado venganza, pero no lo hizo. Tomasa miró su café, pensativa. «No gané para vengarme, padre. Gané para sobrevivir. Para que Mateo tuviera una oportunidad, y eso ya lo tengo. No necesito nada más. Esa es la diferencia entre usted y su hija, doña Tomasa. Ella quería poder, usted solo quería dignidad». Tomasa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hacía semanas que no pensaba en Lidia ni en Rogelio. Los había borrado de su mente, como si nunca hubieran existido. «¿Sabe algo de ellos, padre?». El padre Esteban suspiró. «Lidia se fue del pueblo. La investigación por fraude sigue abierta. Es probable que tenga que responder ante un juez. Rogelio se quedó en la casa, pero dicen que está quebrado. Vendió todo lo que pudo para pagar deudas. La gente ya no los ve con buenos ojos». Tomasa no sintió alegría al escuchar eso, solo una tristeza profunda, porque al final seguían siendo sus hijos. Y aunque la habían traicionado, aunque la habían tratado como basura, una parte de ella todavía los recordaba como los niños que una vez fueron. «La vida les va a cobrar lo que hicieron, padre. Yo ya no tengo que hacerlo». El padre Esteban asintió.
Así es, hija. La justicia llegó y usted está en paz. Cuando el padre se fue, Tomasa se quedó sentada afuera. Mirando el horizonte, el llano se extendía hasta donde alcanzaba la vista, el cielo estaba despejado, azul brillante. A lo lejos se veía la silueta de la hacienda Santa Remedios, y más allá, el terreno que ahora era suyo. Mateo salió de la choza con un dibujo en las manos. «Mira, abuela, te dibujé». Tomasa tomó el papel. Era un dibujo sencillo, hecho con crayones de colores. Ella y Mateo, parados frente a una casa, el sol brillaba arriba. Había flores en el suelo, y en una esquina, muy pequeñita, una figura que parecía estar mirando desde las nubes. «¿Quién es ese?», preguntó Tomasa señalando la figura. «Es el abuelo», dijo Mateo. «Está cuidándonos desde el cielo». Tomasa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud. «Sí, mijo, Él nos está cuidando, siempre nos cuidó». Esa noche, mientras Mateo dormía, Tomasa salió de la choza y se sentó en el suelo, mirando las estrellas. El viento soplaba suave, trayendo el olor de la tierra mojada por la lluvia reciente. Y entonces lo escuchó, una última vez, la voz de Aurelio. En el viento: «Lo lograste, mi vida, lo lograste». Tomasa sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. «Sí, Aurelio, lo logramos». En el pueblo quedó una lección que se fue pasando de boca en boca, la historia de doña Tomasa, la abuela que fue despojada y humillada, pero que encontró la verdad escondida donde nadie miraba, y cómo esa verdad, enterrada en las tablas de una choza miserable, fue suficiente para devolverle su dignidad y su justicia. A una abuela se le puede quitar casi todo, pero cuando la verdad aparece donde nadie mira, la justicia termina alcanzando a quienes se alimentan de la humillación. Y doña Tomasa, sentada en el patio de su choza reparada, con su nieto dormido adentro y su corazón finalmente en paz, era la prueba viviente de eso.